Bueno, vamos a continuar la parte final del curso revisando lo que es un estudio hidrológico en un caso de estudio real en la quebrada Agua Azul en el sector de Bosques de la Acuarela. Lo que ustedes pueden ver es que esto tiene unos antecedentes. Básicamente los antecedentes tienen que ver con la tragedia que sucedió hace casi 2 años ya, si mi memoria no me falla, en el sector, debido a la ruptura de un poliducto que conducía en ese momento gasolina. Esa gasolina llegó a la quebrada, se generó un incendio por toda la quebrada que, como ustedes pueden ver, contaminó el cauce principal, y adicionalmente hubo unas explosiones en unas viviendas ubicadas justo al lado de la quebrada, con un saldo de víctimas considerable. Ante esta circunstancia, la bocatoma o la captación principal del acueducto para esta zona de la ciudad de Dos Quebradas, pues estaba llegando agua contaminada. Eso llevó a quienes operan el acueducto a construir de emergencia 2 captaciones sobre 2 afluentes a la quebrada o al cauce principal, el caño NN y la quebrada La Estrella. Ustedes pueden ver que en el caño NN, que es de muy poco caudal, pues tuvieron que hacer una especie de presa, y sobre esa presa pues captaron casi que toda el agua disponible en ese momento. Y sobre la quebrada La Estrella pues hicieron algo similar para poder captar agua y atender a la población que se surte de este acueducto. Entonces la situación inicial era tener esta captación, y la situación planeada es poder tener captación de agua también de estas 2 quebradas. Bueno, entonces lo importante para poder hacer un estudio hidrológico es tener siempre disponibilidad de información de caudales. Existe una cosa que no hemos visto que se conoce como transposición de caudales, que es un poco lo que vamos a hacer en este caso. Como yo necesito, para hacer un balance hídrico, necesito conocer información anual o multianual de caudales. Usualmente la información está disponible en un punto donde se realizan aforos periódicos, como es en el caso nuestro, donde tenemos aforos de este punto antes de la captación, pero no se dispone de información aguas arriba. Y para poder hacer un estudio hidrológico, ustedes han visto que en WIP yo le tengo que alimentar al programa pues información de caudales. Dado que esos caudales no existen, entonces toca calcularlos por un método llamado transposición de caudales. El método es muy simple. Básicamente se asume que el rendimiento de escorrentía por área es igual en toda la cuenca. Entonces básicamente lo que se plantea es una regla de 3, donde uno dice: si para la cuenca tengo un caudal A que drena un área A, ¿cuál será el caudal B que drena una área B? Entonces uno lo que hace es una relación de áreas, y a partir de un dato conocido calculo un dato desconocido. Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer para poder calcular la información de caudales de las captaciones en la quebrada NN y en la quebrada La Estrella. Entonces lo que se configura es: a partir de un caudal conocido vamos a calcular unos caudales desconocidos utilizando esta información. Es muy simple. Básicamente para el año 2002 estos son los promedios de caudal de enero, febrero, marzo hasta diciembre de la quebrada Agua Azul en el sitio donde conocemos, y tenemos la información de usos del suelo y de áreas. Ustedes ven que la quebrada Agua Azul es más grande, por supuesto. Si ustedes miran, aquí es toda esta área. La quebrada NN y La Estrella son más pequeñas. Eso se deja ver aquí. La Estrella 79.8 y NN 82.1 hectáreas. Entonces un poco lo que uno hace es aplicar la ecuación. Son datos conocidos. El área total 397.5 hectáreas, es este valor. Y con cada uno de los caudales mensuales, que son valores conocidos, vamos a tratar de calcular el caudal B, que sería entonces el caudal para La Estrella y para NN. Dependiendo de cada caso, entonces aquí reemplazaré 79.8 u 82.1 para poder calcular esos caudales.
Lo primero que van a hacer es abrir una hoja de cálculo que está en el aplicativo que se llama caudales-0. En ese archivo de caudales está la información histórica disponible que habíamos visto en la presentación de PowerPoint, en la que tenemos acá, en esta presentación que teníamos, ¿cierto? Entonces es esta misma información que tenemos acá. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer el ejercicio de transposición de caudales. Entonces aquí pongamos punto y coma, punto y coma, y vamos a escribir aquí caudal. Entonces aquí con F2 ponemos caudal la estrella, ¿sí? Y aquí caudal F2 N. Listo. Si volvemos a nuestra presentación, necesitamos las áreas. Entonces nuevamente el área total es 397.5. Entonces pongamos aquí área total en hectáreas es 397.5. el área, la estrella y área N. Entonces vamos a revisar aquí, estrella es 79.8 y NN es 82.1. Listo. Entonces vamos a hacer por transposición de caudales. Es el caudal conocido por el área de la estrella dividida el área total. Estos datos son constantes, entonces nos devolvemos. Recuerden que nos devolvemos acá con F2, y como son datos constantes, entonces aquí me paro acá y le digo F4, y me paro acá y le digo F4. Damos doble clic y tenemos los datos del caudal de la estrella, y vamos a hacer lo mismo para NN. Entonces, igual el valor de caudal conocido por el área de NN, no olvidemos el F4, dividido el área total, no olvidemos el F4. Damos doble clic acá y ya tenemos los caudales de la estrella y de NN, que es un poco lo que queríamos. Para ajustar aquí las cifras decimales, llegamos aquí a 3 cifras decimales. Perfecto. Muy bien, ya continuamos. Bueno, hasta el momento hemos calculado los caudales o la oferta total en la Quebrada Agua Azul con datos reales, y la oferta real en la estrella INN con datos calculados a partir de transposición de caudales. Sin embargo, no todos los caudales que calculamos se pueden captar para satisfacer la demanda. Eso nos lleva a que hay que calcular el caudal neto disponible, es decir, la oferta que realmente se puede tomar de cada uno de los ríos. Entonces, la ecuación para hacerlo es: de la oferta que calculamos, hay que reducir dos cantidades, o dos volúmenes, o dos caudales. Uno llamado la reducción por calidad y otro llamado la reducción por caudal ecológico. Vamos a ver la reducción por calidad. La reducción por calidad tiene que ver con lo siguiente. Ustedes pueden ver en el esquema, la flecha azul gruesa es la oferta que acabamos de calcular. Cuando tenemos una demanda de agua, esa agua se extrae, pero debe quedar un remanente de agua en el río que sirva como caudal de dilución para posibles descargas después de la captación, que es lo que se ve aquí en este esquema. Y también debe quedar un caudal remanente para poder atender los procesos ecosistémicos y biológicos que deben darse en el río después de la captación. Entonces, en el caso de la demanda por calidad, se debe tener en cuenta que una de las funciones de los ríos es que puedan hacer dilución de posibles descargas puntuales o difusas, como ustedes vieron en química ambiental,
que pueden ser de mucha magnitud o poca magnitud. Entonces, básicamente, para establecer cuánto debe ser del porcentaje, el porcentaje de agua que debo dejar en el río, en lo que llamamos reducción por calidad, va a depender de la calidad de agua previa. Ustedes vieron en química ambiental el índice INSF, que puede ser excelente, bueno, regular, malo, muy malo. Ustedes hicieron talleres de esto, pero lo que uno tendría que hacer es evaluar cómo es ese índice justo antes del sitio de captación. En el caso nuestro tenemos estos datos para Agua Azul. Por ejemplo, aquí nos tocó hacer algo y es algunos datos reales, son datos que se disponen, que son estos oscuros, turbiedad, pH de laboratorio, el porcentaje de saturación, los coliformes fecales. Pero los datos en azul eran datos que no estaban disponibles. Entonces, lo mejor que se puede hacer es hacer un muestreo y calcular el índice INSF. Pero en aquellos casos donde uno puede decir este punto es similar a un punto del que disponemos información, pues se hace una suposición. Nosotros hicimos esa suposición y es que los datos correspondientes al río Consota en el sector de la curva, que es un sitio antes de zona urbana, podrían emplearse. Entonces, los que están en azul corresponden a temperatura del agua ambiente, sólidos totales, demanda bioquímica de oxígeno, oxígeno disuelto, nitratos, fosfatos. Con estos datos supuestos se calcula el índice INSF. Esta tabla que mostramos aquí muestra los porcentajes de reducción por calidad, y estos porcentajes de reducción por calidad se escogen de acuerdo al INSF. En nuestro caso obtuvimos un 80.25 que corresponde a un dato de calidad entre 71 y 90, entonces la reducción por calidad es del 5%. Esto lo vamos a calcular en nuestra hoja de Excel que tenemos. Ya volvemos. Bueno, ya sobre nuestra hoja de cálculo debemos entonces hacer reducción por calidad. Reducción por calidad. Por calidad. Entonces vamos a poner que es igual al 5%. Entonces ese 5% es 0,05. Listo. Y vamos a calcular 3 columnas adicionales. Puedo copiar estas 3, las copio. Un truco aquí en Excel es que las selecciono. Ya necesito poner, en vez de caudal, pongo calidad, que hace referencia a la reducción por calidad. Entonces le digo control B, aquí pongo la palabra caudal y las quiero reemplazar por calidad. Le digo reemplazar todos y acepto. Ven ustedes aquí entonces que tengo calidad de agua, agua azul, la estrella y NI. Y ahorita lo que hacemos es, voy a calcular ese 5%. Entonces es nuestro valor, recuerden que es constante, le pongo F4, multiplicado por el valor que tenemos en agua azul para enero. Si hago esto aquí, para la estrella y para NN, verifiquemos con F2, ¿sí? Verifiquemos con F2, y ya lo que podemos hacer es copiar todos nuestros datos acá. Nuevamente vamos a dejar 3 cifras decimales, ahí quedaron nuestras 3 cifras decimales, y ya tenemos calculada la reducción por calidad para las 3 quebradas que estamos trabajando. Ya volvemos. Bueno, miremos el tema de caudal ecológico. El caudal ecológico, como lo hemos visto en clase, hace referencia a la cantidad de agua que debemos dejar en una corriente para que se sostengan los procesos ecológicos normales que den garantía que plantas, animales, flora, fauna en general, continúen con sus procesos sin que se vean afectados. El caudal ecológico cobra importancia porque en las épocas de verano muchos ríos quedan prácticamente secos porque el caudal ofrecido por la cuenca abastecedora es inferior a la demanda requerida.
existen muchos métodos para valorar el caudal ecológico. De hecho, es una línea de investigación muy interesante actualmente, porque en el país no existe un método validado, sino que se deja a las corporaciones autónomas tomar la decisión sobre qué método utilizar. La resolución 865 del 2004 plantea algunos métodos. El método hidrológico, que se basa en el comportamiento de caudales, pero requiere series históricas, es decir, necesito mirar información de caudales del sitio de interés, y como hemos visto, eso es una de las dificultades que tenemos en Colombia y en la región para poder hacer estudios o análisis hidrológicos. En el caso del método hidráulico, la idea es que se conserve la dinámica del ecosistema en todo el recorrido del río o de la corriente, de manera que no exista un tramo donde no se garanticen las condiciones de caudal necesarias. El tema de simulación de hábitats, que en particular es el método que me gustaría empezar a explorar desde el grupo de investigación, es revisar los caudales desde la perspectiva de que garanticemos que existe el caudal, que no afecte en procesos bióticos, bien sea de plantas o bien sea de animales. Un ejemplo que podríamos poner para nuestra zona de estudio en el río Tun es el patito de torrente. El patito de torrente se alimenta básicamente en los rápidos del río. Cualquier disminución de caudales implica que el patito de torrente tenga menos sitios disponibles para alimentarse. Entonces habría que identificar cuáles son las especies de fauna claves y hacer este tipo de simulación. No es fácil, digamos que estamos aprendiendo a hacerlo, pero es un método interesante. El mínimo histórico es un método que recomienda el Estudio Nacional del Agua del 2010, es el mismo estudio donde ustedes revisaron el tema de demanda. A partir de las curvas de duración de caudales, recuerden que vimos esto en una de las clases, propone que el caudal mínimo ecológico sea el caudal promedio multianual de mínimo 5 a máximo 10 años, que permanece el 97.5% del tiempo. Entonces, en la curva de duración de caudales habría que ir al 97.5 y establecer la lectura de qué caudal corresponde. Recuerden que esos son caudales bajitos. Eso es un método que se podría aplicar, siempre y cuando yo tenga datos para poder hacer la curva de duración de caudales. Y el porcentaje de descuento es un método que le han adoptado como caudal mínimo ecológico. Yo no conozco muy bien el asidero técnico de ese 25%, no pareciera tener un amarre a condiciones ecosistémicas, porque una cosa es cuando estoy en el llano o estoy en zonas montañosas, pero básicamente hago un análisis histórico de caudales mensuales. Entonces cojo, por ejemplo, los promedios de caudal de los eneros de los últimos 10 años, de los febreros, de los marzos, y así sucesivamente, y escojo el valor de mínimo, digamos el mes de agosto, por decir a ese valor de caudal mínimo mensual multianual le saco el 25%, y ese es el caudal ecológico, o el valor de caudal ecológico. Entonces vamos a hacer esto en el ejercicio que tenemos de caudales ecológicos. Me voy a pasar entonces a nuestra hoja de Excel que ustedes deben tener abierta, ¿sí? Vuelvo y hago lo siguiente: copio, pego, con control B, cambio la palabra calidad por la palabra ecológico, aquí sí, ecológico, lo reemplazo todos, listo, para que se me amplíe, selecciono y doy doble clic, bien, y aquí pongo ecológico y tengo que poner 25%. Entonces, recuerden cómo es la ecuación, entre el 25 sería 0.25. Entonces, para hacerlo aquí, miren lo que voy a hacer. Recuerden que tengo que escoger el mínimo, entonces pongo mínimo. ¿De qué rango? De los rangos anual, mensual, de los promedios mensuales multianuales.
y este valor mínimo lo multiplico por el 25%. Esto es una constante, entonces le doy F4. Listo. Entonces verifiquemos. Ok, aquí ya lo tengo. Aquí tengo la estrella. Y aquí tengo. Aquí es una cosa importante, es para poderlo copiar hacia abajo, me toca decir que este rango es constante. Entonces nuevamente le pongo F4. Y lo copio. Debe dar igual, verifico que sea el rango. Si ustedes no le ponen ese F4, miren lo que sucede. Me van a dar valores muy diferentes. Eso debe ser un valor constante. Entonces vuelvo acá. F4. F4. Listo. Y aquí nuevamente F4. Ok. F4. Listo. Si vuelvo a la presentación, me voy a devolver aquí. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, en este mapa del modelo, yo siempre pongo este icono de WIP después de las captaciones. Y este icono es un icono que establece cuáles son los caudales que deben existir. Aquí yo puse caudal ecológico 1, 2 y 3, pero realmente no es solo el caudal ecológico, es la suma del caudal ecológico más la reducción por calidad, porque esa debe ser la cantidad de agua que debe permanecer en la corriente después de que yo haga una captación. Entonces necesito sumar esos dos caudales. Entonces esos dos caudales los sumo. Entonces voy a hacer aquí nuevamente es copio y pego, me corro un poquitito, control B, y voy a cambiar la palabra ecológico y la voy a reemplazar por caudal en caudal requerido. Listo. Reemplazo todos, selecciono, ok. Entonces me toca sumar caudal ecológico, perdón, calidad agua azul más ecológico agua azul. Y esto lo hago para la estrella y lo hago para NN. Verifico que si esté sumando estrella estrella. Recuerden que se hace con F2 y NN. Y ya aquí sí puedo hacerlo todo. Listo. Estas tres filas de información son las que tenemos que llevar a WIP para hacer control de caudal requerido en la corriente. Ya volvemos. Bueno, para poder meter en WIP todo lo que hemos visto, vamos a trabajar con un modelo que se llama modelo para el final. Ese está en la plataforma Moodle. Aquí estoy en la visión que ustedes tienen. Entonces lo que tendrían que hacer es darle doble clic. Eso es un archivo que está comprimido, ¿sí? Recuerden que cuando uno hace esto, estos archivos quedan. Entonces van aquí a explorador de Windows y van a escritorio, descargas. Oh, caramba, ¿dónde están las descargas? Equipo, aquí busquemos dónde están las descargas, ¿sí? Y en descargas van a encontrar el archivo este que acabamos de bajar. Ese archivo que en descargas, con doble clic, ¿sí? Miremos la fecha de modificación, aquí está final, ¿sí?
Miren que son las 9:16. Listo. Este archivo lo copian, van a documentos, en Web Areas lo copian, ¿sí? Y aquí le dan doble clic. Le dicen extraer, ¿sí? En Web Areas final y acepta. Ok. Entonces si yo voy aquí, voy a tener una carpeta llamada final, y esta carpeta final es la que necesito ir a abrir. Entonces, cierro esto, abro WIP. WIP les tiene que haber abierto pues en el tutorial, bueno, en el que tenga. Como los computadores de la universidad tienen como el demo, para poder trabajar necesitamos que ustedes copien la licencia. Entonces van a ir a su correo electrónico, buscan en su correo electrónico WIP license, y aquí tengo WIP license. Entonces WIP license, ustedes vienen y buscan y están el usuario, que en mi caso es Juan Mauricio Castaño Rojas, y el código de registro, ¿sí? Aquellos de ustedes que no lo tengan están en problemas, porque la idea es que ustedes tuvieron que haber obtenido el username y el registro con tiempo para poder trabajar. Entonces, los que no tienen su propio código de registro, les va a tocar trabajar con otro compañero que sí tiene su propio código de registro. Pues una vez que hacen eso, pues ya en WIP, recuerden que uno viene aquí a administrador de áreas, ¿sí? Y vienen y buscan final. Pues vamos a buscarlo, final, ¿dónde está? Por aquí tiene que estar final. Entonces, final, ¿sí? Y le digo que me lo abra. Listo, ya me abrió final. Listo, tengo mi cuadro final. Entonces este es el modelo, yo le hice unas modificaciones. Lo que vamos a hacer es ingresar lo que llamamos requisitos de flujo, que básicamente son los caudales que queríamos. Entonces voy a ubicar tres. El de la cuenca original, es decir, después de mi primer sitio de captación, es que debo garantizar el caudal ecológico. Entonces le pongo caudal ecológico, llamémoslo así, 1, ¿sí? Ok, hagamos lo mismo con NN, debe ser después de la captación, o sea, por acá. Entonces, caudal ecológico 2, concluir, y le doy aquí el tercero, que es después de la captación, pongámoslo por acá, que es caudal ecológico 3. Bueno, quiero que miren esto. Realmente cuando yo tengo esta oferta en este sitio, la cantidad de agua que hay aquí yo la tengo que repartir o hacia el caudal ecológico o hacia la ciudad. Estos paréntesis que aparecen significan que la prioridad es 1, es decir, del agua que tengo disponible, primero saque el caudal ecológico y después saque el caudal para ciudad, que es en teoría lo ideal, pero yo puedo cambiar esas prioridades. Yo podría, por ejemplo, establecer aquí en la demanda que la prioridad de la oferta es, no señor, no me deje de segundo, déjeme también de primero. Si yo hiciera esto, son escenarios diferentes de gestión. Parte de la gestión es, ¿qué prefiero? ¿Caudal ecológico o caudal humano? Cuando son de igual prioridad, el agua se reparte de manera proporcional entre los dos sitios. Entonces vuelvo aquí al original, voy a editar información general y voy a dejar este como prioridad 2, que es como el espíritu de la ley. Listo. Ahora vamos a ingresar, solo voy a ingresar uno, recuerden ustedes que teníamos por aquí el caudal cero que ustedes tienen, recuerdan. O sea, yo ya le cambié de nombre, que se llama caudales, pero
En el archivo de Excel que ustedes tienen está caudal cero. Entonces, varias cosas que tenemos que hacer aquí. Vamos a copiar toda esta información, ¿sí? Toda esta información la copiamos y necesitamos pegarla en otro archivo, ¿sí? En otro archivo. Entonces crean un archivo nuevo, pegamos todo esto. Aquí me equivoqué, necesito decirle que me pegue como valores. Ya les voy a decir cómo se hace esto. Me pegue solo los valores, listo. Es lo siguiente, si ustedes trabajan sobre la hoja original que teníamos yo me paso para acá, de caudales, en su caso caudales 0, déjenme yo cerrar, yo cierro aquí y guardar, listo, sí, listo. El asunto es el siguiente, si ustedes tratan de hacer esto, aquí yo tenía esto, también lo voy a borrar, no es un archivo, listo, quiero es mirar el que teníamos aquí como caudales, caudales 0, no, este no lo tengo acá, pero básicamente es este que acabé de copiar. El asunto es que por aquí abajo habían unas celdas con información de las áreas y eso. El tema es el siguiente, si ustedes dejan esas áreas ahí, que fue donde hicimos los cálculos, cuando WIP les lea les va a generar error. Entonces uno tiene que dejar aquí solo los datos. Excel tiene una cosa que es, entonces les dicen aquí más comandos, ¿sí? Aquí le dicen todos los comandos y van a buscar aquí algo que se llama pegado especial, ¿sí? Pegado especial, yo ya lo tengo, pegado especial. Entonces lo agregan, pues yo ya lo tengo, ¿sí? Entonces lo agregan y le dicen aceptar. Esa función de pegado especial es la que les va a permitir que a veces tienen fórmulas, ustedes copian, van a otra hoja y vienen aquí y le dicen pégueme solo los valores. Y cuando pego solo los valores, pues entonces me evito los posibles errores que puedan tener WIP. Listo. Aquí le voy a decir perdón, le voy a decir que me deje solo esta, la que ya tenía, ¿sí? Esta hoja la voy a eliminar, listo. Entonces aquí ya tengo mis valores, necesito guardarlo, ¿sí? Le digo guardar como, y en WIP necesitamos guardar esto como formato este que está aquí, CSV delimitado por comas. Entonces este lo voy a llamar caudales rayita 0, ¿sí? Listo. Aceptar, sí, ya lo grabé, listo, caudales 0. Ya me quedó grabado en el formato que necesito, entonces lo voy a hacer una sola vez, listo. Entonces aquí voy a WIP nuevamente y voy a venir a mi primer caudal. Solo lo voy a hacer con este y ustedes ya lo hacen con el resto. Nuevamente vengo a datos, tengo aquí en agua azul, no, perdón, sitios de demanda no, esto es recursos hídricos, ríos, agua azul, y aquí hay una cosa que dice requerimientos de flujo. Entonces, estos requerimientos de flujo, vengo desde archivo, ¿sí? Voy a ir a buscar necesito ir a guardar ¿dónde me grabo este? Necesito ir a guardar miremos a ver si me lo grabo en documentos. No, voy a hacerlo. Perdón, aquí yo hago algo. Necesito ir a buscar el archivo que acabé de cerrar. Entonces vengo a Excel, vengo al reciente, caudales 0, está en final, listo, entonces vuelvo acá,
asistente de lectura, voy al equipo, voy aquí, Dropbox, pues ustedes buscan su propia ruta, por supuesto. Mi ruta es un poco larga. Aquí en WIP tengo final y aquí en final tengo caudales 0. Le digo ábrame caudales 0, ya me lo abrió. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente: voy a meter de caudales 0, hay muchísimas columnas, ¿sí? Pero me interesan las últimas 3 columnas, que fue donde yo sumé caudal ecológico más caudal o reducción por calidad. Entonces aquí va a ser mi columna 10, ¿sí? Columna 10, y aquí le digo columna 10. Entonces, y le digo que me lo cicle. Entonces estos son los caudales que debo tener en la corriente. Listo. Esto lo hice para agua azul. Entonces nosotros teníamos organizado agua azul, la estrella sería la columna 11 y NN sería la columna 12. Entonces voy a la estrella, aquí voy a hacer lo siguiente, aquí le digo ok, copio la ruta, voy a la estrella, ¿sí? Aquí en la estrella, requerimientos de flujo, copio y vengo y cambio aquí esta columna 10 por la columna 11. Muy bien, y en NN hago lo mismo, requerimientos de flujo, y vengo y le digo que esta es la columna 12. Y ya tengo en todos los casos los caudales que requiero de caudal ecológico. Ustedes ven aquí cómo esos caudales entonces varían año a año. No vamos a darle aquí clic porque todavía no hemos metido datos de clima, que lo veremos en una próxima clase. Creo que por hoy es suficiente. Hasta luego.